días, gracias por acudir a presente, es comunicar que voy a dejar mi escaño en el Parlamento de Andalucía. La intención única de esta acción es tratar de cumplir lo más firmemente posible los compromisos adquiridos en los últimos 8 años. Como sabéis, el discurso sobre la limitación del mandato y de salario no ha sido precisamente una cosa secundaria en mi acción política. De hecho, uno de los motivos por los cuales me parece importante cumplir con este compromiso de los 8 años es precisamente porque la única manera que tenemos hasta el momento como fuerza política de demostrar que somos una fuerza política confiable es cumplir con nuestros compromisos de carácter ético, ¿no? A los gobiernos, a la gente que tiene responsabilidades de gobierno, a aquellas a las que nosotros aspiramos a tener también en algún momento, algún día en Andalucía, se les puede exigir, digamos, cuentas por su gestión. A los partidos políticos que de momento estamos en la oposición, pues lo que se nos debe pedir es cumplir con nuestros propios compromisos, con los códigos éticos que en algún momento firmamos, como en mi caso, de forma muy clara, limitando el mandato a 8 años. Y por tanto, para nosotros la coherencia es la única manera que tenemos de demostrar que vamos a defender con la misma verdad y con el mismo nivel de compromiso los objetivos de libertad, de justicia y de igualdad para nuestro pueblo que están en el corazón de esta fuerza política que es Adelante Andalucía. Ese es el primer motivo, cumplir con la palabra dada. El segundo motivo tiene que ver con un convencimiento de que nosotros no solamente hacemos política diferente en el qué, sino también en el cómo. Muchas veces el cómo, sin duda, articula, es performativo respecto al qué, respecto al qué se defiende en política. A veces la profesionalización de la política es una forma de desnaturalización de la representación popular. De alguna manera, algo que es útil durante un tiempo para defender un proyecto político, pues no está exento de caer en vicios que están relacionados con la representación política en este país y en esta comunidad autónoma, y requiere de vacunas que ponerse para intentar evitar caer en los mismos errores. Yo no creo que las organizaciones políticas en sí sean entes maléficos y malvados, o que las instituciones en sí sean nidos de corrupción, pero se generan una serie de dinámicas que están vinculadas también a la profesionalización de la representación popular, que dan lugar a actitudes oportunistas y corruptas en los casos como más graves. Y de alguna forma intentar evitar que nos pase a nosotros es una manera de demostrar que es posible hacer política de otra manera, que ofrezca más garantías democráticas a la ciudadanía. Al fin y al cabo te eligen como compañera en una asamblea, como activista en mi caso, de la Marea Verde, del movimiento de defensa de la escuela pública, como maestra, como profesora de educación secundaria, y después de repente te conviertes en política. Después de 8 años, incluso pocos años después, porque ya formas parte de ese colectivo, que es el colectivo de los políticos, que al final también es un espacio, una cierta burbuja que te aísla durante un tiempo de la realidad, por más esfuerzos que se hagan, y hay que hacerlo por permanecer vinculado a tu barrio, a tus colectivos, al espacio de donde te sacaron para representar a la gente. Pero una cierta burbuja de privilegios materiales, pero también simbólicos, ¿no? De alguna forma no es difícil que después de muchos años uno acabe acomodándose, uno acabe cansándose también algunas veces, adquiriendo cierta actitud de cinismo, tratando de demostrar que uno está muy preocupado por un tema solo porque viene en el guión y uno tiene que llevarlo a cabo. De alguna forma entra uno en la rutina y pierde la pasión, ¿no? Y para cambiar las cosas, al punto que nosotros las queremos cambiar, la pasión es fundamental y para eso hay que renovarla. Y de alguna forma es posible, estamos convencidos de eso, que haya liderazgos de retaguardia, que haya gente que después de un tiempo en las instituciones vaya atrás, hace un poco de repostaje popular, no sé cómo llamarlo, mientras otros compañeros y compañeras se van a la primera línea a exponerse a ese espacio que no es cómodo para nosotros, pero que queremos transformar y adaptarlo más como vive la gente normal. No es difícil volverse vanidosa cuando uno tiene cierta atención pública y mediática, no es difícil confundir la representación con el personalismo. Y hay a veces otras dinámicas que son muy mundanas, muy de andar por casa, como que si no introducimos mecanismos de limitación de mandato, pues hay gente que directamente su forma de vida depende de sus posiciones políticas. Hay gente que se adapta rápidamente a una nueva dirección de un partido, aunque sus opiniones políticas sean distintas, solo porque necesita comer. Bueno, algo tan humano como comer y dar de comer a tu familia, que no es menor, ¿no?
Entonces, una manera de que la gente sepa que tiene que buscarse la vida fuera del ámbito de la política y por tanto ser más libre políticamente dentro del espacio que ocupa, pues es limitar los mandatos, porque todo el mundo sabrá que tiene que tener una vida fuera, buscarse la vida fuera, mantener un contacto con lo que hay fuera. De esa manera, todos los representantes públicos serán más libres, podrán defender mejor sus posiciones políticas y serán posiciones políticas más sinceras, más coherentes, más honestas. Menos posiciones políticas de aparato, digamos, ¿no? Muchas veces los partidos se convierten en un fin en sí mismos porque al final son como pequeñas empresas donde la gente se busca la vida. Es algo muy humano y muy normal. Cuando uno no ha hecho en la vida otra cosa que hacer política, ¿no? Que ser representante público, pues evidentemente yo no sé si esas personas recuerdan qué fue lo que les llevó, ¿no? A prestarse para hacer esa tarea tan especial que es la de mostrarse voluntario para representar a tu comunidad. Nosotros creemos además que para Adelante Andalucía es una forma de fortalecernos, de madurar. Nuestra fuerza política muchas veces se ha vinculado directamente a mí, y nosotros también hemos aprovechado de alguna forma el capital simbólico acumulado por mí para construir este espacio político andalucista, de izquierda, feminista y ecologista. Pero es importante para nosotros, es un salto de madurez que Adelante Andalucía no se vea más como el partido de Teresa Rodríguez, sino se vea como la construcción de un espacio nuevo, que creo que es lo más útil que he hecho en los últimos 8 años, construir un espacio político andalucista, de izquierda, feminista y ecologista que necesitamos para responder a todos los dolores que padece nuestro pueblo, que son dolores transversales, que tienen que ver con el lugar donde nacen, también con el género que tienen al nacer, con el sexo, que tienen que ver con su orientación sexual, que tienen que ver con su clase social. Bueno, pues para intentar romper con todas las discriminaciones que todo este ámbito de cosas de las personas que nacen en Andalucía tienen, es necesario abordarlas todas y para eso había que construir el andalucismo de izquierda. Bueno, pues para nosotros es un salto de madurez desvincularlo de mi figura política, aunque sea poco a poco, ¿no? Y este es un paso más en ese sentido, que se sepa, porque sé que hasta que yo no dé un paso atrás en algunos espacios, otros compañeros y compañeras van a estar siempre en un segundo lugar. De alguna forma es muy natural que en el ámbito mediático haya personas de referencia y el resto aparezcan ocultas cuando no lo merecen. O sea, estoy convencida de que José Ignacio va a hacer lo mejor que yo, solo porque viene precisamente de estar fresco, de venir de su trabajo, de su espacio cercano, y a mí me va a dar la posibilidad también, digamos, de descansar de ese espacio institucional. Él lo va a hacer con más fuerza que yo, lo va a hacer mejor que yo y lo va a hacer con más pasión que yo, seguro, en este momento. Entonces, hasta que yo no digamos, diera un paso atrás, el resto de compañeros siempre permanecen un poco a la sombra y ya digo que para nosotros es un salto de calidad. También por otra cosa importante, y es que los liderazgos, los ultraliderazgos que se construyeron en la época post-15M, vinculada a Podemos y demás, eran una fortaleza en su momento, pero tienen una cara B, que es la debilidad, porque a los lidercillos de la izquierda es muy fácil que el poder nos invisibilice o nos defenestre antes de que seamos un riesgo real. Y eso, bueno, pues nos hace falta que ponga ejemplos concretos, pero creo que es bastante claro que había un trabajo sistemático por defenestrar desde distintos puntos de vista comunicativo, judicial y político a personas que han sido referentes durante un tiempo de ese salto político post-15M, ¿no? Bueno, frente a eso, que es una debilidad, porque a los lidercillos se les puede cooptar, o se les puede defenestrar, o se les puede comprar, o se les puede corromper, el colectivo. Es mucho más difícil corromper al colectivo. Y además, otra cosa de la que tenemos conciencia cuando miramos un poco atrás, y es que los cambios reales, los cambios que de verdad importan, los llevan a cabo multitudes conscientes. Los líderes cumplen su papel, los liderazgos cumplen su papel, pero cuando de verdad cambiamos las cosas, cuando conseguimos las jornadas de 8 horas, cuando conseguimos el voto femenino, cuando conseguimos la autonomía en las movilizaciones masivas del 4 de diciembre, el protagonista absoluto fue una multitud consciente, determinada y hermosamente anónima. Por eso no tenemos miedo ni vértigo a transitar hacia representaciones más colectivas, porque sabemos que tenemos que construir de nuevo, remontar de nuevo esa multitud consciente que quiera cambiar las cosas en nuestra tierra. Esos son los motivos fundamentalmente. Así a nivel más informativo, pues deciros que seguiré siendo portavoz de Adelante Andalucía, porque la transición la vamos a hacer pues con todo el tiempo que sea necesario, pero desprofesionalizadamente, de alguna forma, cumpliendo con ese compromiso de profesionalización. Seguiré siendo portavoz, seguiré, bueno, interviniendo en el ámbito público, pero siempre desde mi centro de trabajo, desde el instituto.
fue el compromiso que adquirimos en su momento. Y que lo haré pues, el próximo 8 de enero, después de las vacaciones, porque nosotros mismos ya presentamos en su momento, bueno, lo hemos presentado 8 veces, los 8 años que he estado en el Parlamento, que hemos estado en el Parlamento, reformas del reglamento de la Cámara, para decir que no es razonable que una persona, después de salir de su ámbito de representación pública, aunque tenga un trabajo fuera, pues cobre una cesantía de 1 año por cada año de representación. Es decir, que a mí me corresponderían 8 meses, perdón, 1 mes por cada año de representación, me corresponderían 8 meses de una cesantía de 3.000 y pico de euros, pero creo que no es razonable teniendo yo un empleo fuera. O sea, que haya una especie de paro del diputado, que nosotros hemos propuesto siempre que sea como el paro de las personas que viven y trabajan en Andalucía, es razonable, pero desde luego no se convierte en un privilegio cuando se le da a cualquier persona. Muchos somos funcionarios en la representación pública que tiene su puesto de trabajo fuera. Por tanto, pues me incorporaré el día 8 sin solicitar en este caso esa sesión. Y yo creo que ya está bien. Así que si tenéis preguntas, pues... Hola. Sí. El compromiso claro y conciso es de desprofesionalización, es decir, yo garantizo, como le dije a Susana Díaz en su momento, yo estaré en el instituto. Bueno, pues yo garantizo que voy a estar en el instituto unos cuantos de años, no voy a estar unos pocos de meses, ¿vale? Sí, me gustaría saber si, como dirigente de Adelante Andalucía, como portavoz, usted va a participar en la campaña de las secciones municipales y de las secciones generales. Sí, claro. Lo puede compaginar con el Pues trabajo. claro. Como tanta gente militante que hay en las organizaciones y en los movimientos sociales, como la gente que trajo el otro día la ILP de defensa de la disminución de la ratio, que son gente con posiciones muy claras, muy bien hechas técnicamente, que tienen sus trabajos y dedican el tiempo libre, que no tienen que trabajar, a la militancia y al activismo. Lo he hecho siempre antes de 2014 y lo puedo seguir haciendo ahora, después de 2022. Quería preguntarle si no tiene cierto vértigo de que su electorado de alguna forma se vea defraudado porque, bueno, por su desaparición de alguna forma de la primera línea política. Le da mucha vuelta también a ese tema. De hecho, una de las posibilidades que nos planteamos en su momento era solicitar la compatibilidad. Sabemos que la ley andaluza en concreto, en otras comunidades autónomas sí se permite, no permite ser diputado y funcionario a la vez. Sí permite ser diputado y abogado, por ejemplo, de un despacho privado a la vez, pero no de la función pública y de la representación pública. En otras comunidades autónomas hay casos que hemos conocido de gente que son anestesistas por la mañana, como era el caso entonces de Mónica García, y que diputada y portavoz de su grupo en la Asamblea de Madrid. Pero sabemos que la ley no lo va a permitir y hemos consultado jurídicamente, sabemos que no nos lo van a permitir. Estamos convencidos de que poniendo un recurso al Constitucional lo ganaríamos, porque de alguna forma hay una discriminación para la representación pública de la gente que venimos de la función pública respecto de quienes trabajan en el sector privado. Lo que pasa es que, digamos que el Constitucional, que además no está ahora en sus mejores momentos, a nosotros tampoco nos ha dado garantías de nada. O sea, para nosotros el Constitucional son los padres que aparecen de vez en cuando, pero que en nuestro caso pues, estamos esperando todavía la respuesta a un recurso del Constitucional por la expulsión, nosotros consideramos ilegal, de un grupo parlamentario, o sea, que me parece que tiene la suficiente gravedad, desde hace 2 años y no hemos tenido noticias de nada. Entonces teníamos poca confianza en resolverlo así. Entonces, digamos que bueno, una explicación un poco más concreta y más detallada, pero bueno, pues para trasladar al votante que he intentado cumplir con los distintos compromisos a la vez al mismo tiempo, pero que no era fácil. En el estudio del Centro de Atención, que aparecía por la segunda libro más conocida, de Malefar, quería saber cómo piensa su organización reemplazar ese capital político que pierde con su salida. Y en segundo lugar, me gustaría que hiciera una valoración de lo que ha sucedido en las últimas horas en relación con el Tribunal Constitucional. Bueno, sobre lo primero,
yo voy a seguir siendo portavoz de mi fuerza política, voy a seguir estando en la medida de lo posible que me lo permitáis, en los medios de comunicación, en las redes sociales, intentando imaginar, tener creatividad sobre nuevas formas de trasladar el mensaje político de nuestra organización a través de... Pero digamos que creemos que es posible esa especie de liderazgo de retaguardia, ¿no? Y que además ha sido muy útil durante mucho tiempo para distintas iniciativas políticas. Pues es un cierto espejismo, lo de la popularidad. Incluso si mucha gente te conoce no significa que mucha gente te vaya a votar. También mucha gente tiene prejuicios sobre ti, ¿no? Porque precisamente te conoce y ya se ha articulado esa forma una idea de quién eres. Por tanto, no significa que eso sea una fortaleza. Creo que se puede seguir aprovechando desde fuera al tiempo que lanzamos nuevos liderazgos, nuevas voces, nuevas caras, nuevas experiencias vitales, nuevas representaciones populares en nuestra fuerza política, y que es condición sine qua non para que nuestra fuerza política deje de ser un proyecto personalista, es decir, el partido de Teresa Rodríguez, para convertirse en la izquierda andalucista, ¿no? Feminista y ecologista que necesitamos construir. Y sobre lo segundo, pues me parece una absoluta barbaridad. Barbaridad creo que era ayer 3 minutos por la noche, ¿no? Esta es la primera palabra que se le ocurrió a todo el mundo cuando lo estuvo viendo. Es un golpe a la democracia, llevado a cabo no por cualquiera, sino por el órgano que tiene la responsabilidad de hacer que la Constitución se cumpla. Nos parece, junto con otros muchos juristas constitucionalistas, que es una barbaridad que el Constitucional dictamine con anterioridad la aprobación de la norma, que evidentemente el principio fundamental de nuestra democracia es la legitimidad democrática de los órganos de representación, es decir, la soberanía popular reside en el legislativo y por tanto el legislativo tiene que actuar con absoluta libertad, y luego ya está el Tribunal Constitucional para garantizar que lo que se legisla es conforme a la Constitución, pero a posteriori, en ningún caso entendemos que un constitucional que no se renueva, donde votan magistrados cuyo mandato está caducado, además votan para paralizar una propuesta, una iniciativa que le relevan el cargo, es todo muy feo. Desde mi punto de vista es necesario presentar lo antes posible una iniciativa legislativa que reforme lo que haya que reformar para garantizar que en este país no hay esta situación de excepcionalidad democrática respecto al Poder Judicial. Esto no es nuevo para nosotros, pero ya lo hemos visto en otras ocasiones como el Constitucional ha hecho política, ¿no? Pero tiene que acabar ya. Sí, yo no sé, el hecho de que usted mantenga la portavocía del grupo y ahora va a haber una portavocía distinta en el Parlamento, no sé si se habla de una especie de bicefalia dentro de la Andalucía o se va a seguir dirigiendo el partido desde fuera, pero el grupo va a actuar de forma autónoma. Y también en esa pregunta para saber dónde reside la toma de decisión política, a nivel colectivo, se abre un año electoral, en 2023, donde distintas formaciones, incluida la suya, están en diálogo con otras formaciones para ver si confluyen en una candidatura de unidad con otras formaciones de izquierda. No sé en qué situación está ahora mismo ese diálogo, en el marco municipal o en el marco general. Y se lo voy a preguntar más específicamente, no sé si hay conversaciones para unirse o ir de la mano del espacio Sumarte llevando... No, sobre eso último no. Sobre lo primero que me planteaba acerca de la bicefalia. De verdad que queremos transitar de un hiperliderazgo de alguna forma construido a un protagonismo de la organización, ¿no? Del partido como tal, Adelante Andalucía como espacio político nuevo que hay que consolidar y que hay que construir, ¿no? Y dar a conocer como proyecto político, ¿no? Ayer la encuesta del centro, yo no sé muy bien si los votantes, o sea, si la gente que era encuestada sabía exactamente qué es lo que era por Andalucía y Adelante Andalucía. No en vano comprendo perfectamente que hay una cierta confusión sobre qué proyecto es cuál, ¿no? Nosotros no queremos construir un partido para las siguientes elecciones, nosotros queremos construir un partido para las siguientes generaciones. Es la decisión que hemos tomado como partido. Queremos abrir ese espacio político andalucista que nos dure 200 años, que le dejemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque creemos que seguirá siendo necesario que siga vigente, ¿no? Esto para nosotros es fundamental y para eso es importantísimo que adquiera protagonismo la organización y no tanto las personas concretas que ejercemos temporalmente de portavoces o de diputados de cargos públicos. Entonces, la intención es que los espacios colectivos adquieran protagonismo. ¿Quién toma las decisiones en el grupo parlamentario? Pues el grupo parlamentario, que es un grupo, con los órganos
de la Organización de Adelante Andalucía, que es la Coordinadora Nacional, que además tiene una base eminentemente asamblearia, que se decide por asamblea, que tiene herramientas de participación desde abajo hasta arriba, de las asambleas locales a las provinciales, comarcales. Esos son los espacios donde se toman las decisiones. No las voy a tomar yo por ser portavoz, porque fíjate que la palabra portavoz significa solamente quien porta la voz, no es una palabra, digamos, elegida al azar. Yo no soy secretaria general, lo fui, en ese momento ya no lo soy más, soy portavoz. Y por tanto son los órganos que tienen, digamos, una legitimidad asamblearia quienes toman las decisiones. Quienes salimos a la palestra a explicarlas, pues somos simplemente comunicadores, ¿no?, de esas decisiones fundamentalmente, ¿no? Gente que tenemos que tener la cierta habilidad de explicarle las cosas, ¿no?, para que se entiendan y de, bueno, pues, plantear argumentos que sean útiles y válidos. Las políticas las hacen los órganos, los espacios democráticos de participación. Y sobre lo segundo, nosotros, por eso que decía de que no queremos construir un partido para las próximas elecciones, llevamos mucho tiempo construyendo, digamos, candidaturas, el proceso para la siguiente convocatoria electoral, ¿no? Ahora nos vamos a llamar Viva mi pueblo, que sí que puede. Ahora nos vamos a llamar Torremolinos. Ahora nos vamos a llamar un montón de pronombres con lugares de Andalucía, ¿no? De adverbio, ¿no? En este caso. No, nosotros hemos decidido ya que vamos a construir una organización política andalucista, de izquierda, feminista y ecologista, que quiere defender, pues, como tiene legitimidad de hacerse en otros territorios, que exista un espacio político para eso, que no tiene que verse permanentemente como el socio de izquierda a la izquierda de la izquierda, sino que es un espacio político nuevo, que pretende ser también transversal, que pretende ser la herramienta para quienes piensan que cambiar las cosas en Andalucía pasan por elegir voces andaluzas que se autoenuncien, que estén autocentradas en Andalucía, que defiendan los intereses de nuestra tierra, como ya hacen otros territorios. Y es nuestro principal objetivo, por tanto, por los demás, y además desde ese espacio nos llevamos mejor con todo el mundo, ¿eh? O sea, desde que tenemos un espacio político propio, es que nos llevamos mejor con el resto de fuerzas políticas. Porque además, el resto de fuerzas políticas de la izquierda tampoco es que sea un espacio ahora mismo súper atractivo, donde se lleven súper bien, ¿no? No te están invitando a una fiesta, ¿eh? Cuando te invitan a confluir ahora mismo en ese espacio. Por tanto, tenemos mejores relaciones con el resto de la izquierda desde que tenemos nuestro proyecto, que está más grande o más chico, pero con la misma legitimidad que los demás. Y es desde ahí que nos relacionaremos con el resto de fuerzas políticas de la izquierda, porque estamos convencidos de que la solución a los problemas de Andalucía pasan por políticas de izquierda. Y es desde ahí que vamos también a dialogar con el resto de fuerzas políticas que tienen representación en Andalucía para conquistar y conseguir cosas para los andaluces y las andaluzas, ¿no? Pero ya está, no tenemos que ser permanentemente los convidados de piedra de ninguna confluencia. Sobre lo primero, ¿con qué me quedo en estos 8 años? Seguramente precisamente con eso, con el andalucismo, ¿no? Después de haber aprendido mucho, de haber ido al Parlamento Europeo, de haber conocido a mucha gente que sabe mucho, de haberme acercado de alguna forma a los espacios de decisión política y a las dificultades de la gestión, porque lo reconozco mucho mejor ahora que cuando era activista. De todo eso, con lo que me quedo es con el convencimiento de que necesitamos una fuerza política de ámbito local, de que es la forma que tenemos los andaluces y las andaluzas de conquistar un futuro mejor para la gente que nace aquí, y que si eso lo dejamos a un lado, nadie lo va a abordar por nosotros. Y nosotros, es como el feminismo en el siglo XIX, ¿no? La izquierda le decía que rompía a la izquierda y que había que esperar y que ya resolveremos nosotros los problemas de las mujeres. No. El feminismo decidió dar un paso adelante y autodenunciarse. Bueno, pues el andalucismo también necesita ese espacio, esa habitación propia. Con eso me quedo, con ese aprendizaje que para mí es clave y fundamental. Ya en clave de pensar una sociedad mejor para mis hijas, en este caso, ¿no? Para las hijas de mis vecinos y vecinas. Y sobre lo segundo, pues el día 28 de diciembre formalizo mi renuncia al escaño. Bueno, registraré el documento mañana, pero creo que la formalización con el presidente y demás será el próximo día 28 de diciembre. Vaya día, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una duda ahí, perdón, un poco la uso. Sí. ¿Cuál es su referente
nacional o internacional, cuando hablas de un partido en el que la organización, el colectivo, esté por encima del liderazgo de las personas, la persona que lo dirige. No sé si se refleja usted en alguien, pero a mí a bote pronto no me viene a la cabeza ningún partido donde eso de la organización, de las siglas, esté por delante de aquella persona que lo dirige. Bueno, hay muchos proyectos políticos que tienen, no sé, 80 años, que no comparto ahora mismo su programa, 80, 100 años, ¿no? Y que han perdurado no gracias a los liderazgos, sino precisamente gracias a la militancia, ¿no? Hacer un proyecto político arraigado en el territorio, capaz de dar respuesta a los problemas de la gente, con solvencia, con un programa que da soluciones a cada problema, con una forma de funcionamiento democrática que evite los conflictos internos, no por la vía del totalitarismo, claro, ese no es mi modelo, sino por la vía del respeto a las minorías y a la democracia interna. Hay mucho. Nosotros somos una organización muy joven, ¿no? ¿Me puede decir uno? Hay mucho. Y claro, va a parecer que son mis modelos en otras cosas, pero cualquier organización política que en este país lleva, pues algunas hasta más de 100 años, Eso es por cualquiera de las que lleva mucho tiempo, si quieres te pongo el BNG, ¿no? Que es una organización política que ha conseguido, digamos, sobrevivir a un periodo electoral difícil para ellos, con el surgimiento de Podemos y las mareas y demás, y lo ha hecho gracias a que tiene asambleas de base arraigadas, con gente que se reúne regularmente, que está vinculada a los movimientos sociales, que tiene los pies en la tierra y que construye día a día, más allá de, si me permite, y ahí me incluyo la novelería, ¿no? Del lidercillo de turno que es carismático y que sale en la tele, ¿no? La creación de Adelante Andalucía supongo que no estaba en sus planes hace 8 años. No sé si este espacio marxista, terrorista, feminista, que es, entiendo, algo que crea a medida de sus ideales, esperaba conseguirlo cuando inició hace 8 años en el Parlamento su carrera en otros partidos. O sea, que es un fracaso esa idea inicial y esto es la solución a ese fracaso, si tú ves. Sobre mi evolución o el proyecto a mi medida, de verdad, que aparezca yo siempre en la tele, ¿no? Y en los medios, ha sido un proceso colectivo. Hemos sido un colectivo de personas los que en Andalucía hemos llegado a esa conclusión. Algunos que no veníamos del andalucismo, hemos aprendido de compañeros y compañeras que venían del andalucismo de izquierda, que era lo mejorcito que le quedaba al PA y que encontramos en Podemos, tuvimos la suerte de encontrarlos en Podemos. Me quiero acordar de José Luis Serrano, diputado en el Parlamento de Andalucía, que falleció hace unos años. Me quiero acordar de Pilar González, me quiero acordar de Antoine Vargas, que estaba con nosotros, Javier Peixoto, compañeros y compañeras que quedaron del naufragio del PA, pero que hicieron bien en resistir, porque de alguna forma nos trasladaron, digamos, ese hilo verde y blanco de la historia. Me quiero acordar de Virginia Lorenzo, ¿no? Que a lo mejor menos conocía, pero son militantes, activistas del andalucismo, a los que hemos ido conociendo durante estos años. Es verdad que a veces uno llega a la conclusión de que el andalucismo es necesario viviéndolo en carne propia. Nosotros hemos tenido muchas dificultades para, en el seno de un proyecto muy centralista como fue Podemos, intentar autorrenunciarnos. Y es porque entendíamos que era fundamental que cuando un colectivo tiene una discriminación concreta, una población, un pueblo, es necesario abordarla desde una perspectiva propia. Lo hacen las mujeres con el feminismo, los andaluces tenemos que hacerlo con el andalucismo, no hay otra herramienta para abordar eso. Y hemos encontrado muchísima incomprensión por parte del espacio que teníamos político antes, esos espacios de la izquierda centralista, que cuando llega el momento de elegir entre el partido y el territorio, eligen siempre el partido, ¿no? Entonces ha sido una conclusión a la que hemos llegado, digamos, colectivamente, gracias al legado y a la llama que algunos compañeros y compañeras mantuvieron encendidas y nos cedieron, nos legaron, aportaron a este proyecto político, y también de la experiencia colectiva, en este caso, que hemos tenido en ese salto del activismo, que es de donde veníamos todos antes de 2014, a la política. Esta pregunta también es responsable de organización. Es que yo no lo sé, de verdad. Exactamente, sí. Yo no tengo yo esa cifra ahora mismo aquí en la mano. Yo me informo, súbete y ya te lo digo. Menos de lo que quisiéramos y más de lo que quisiéramos.
partido Podemos. Si yo no he anotado mal, antes he hecho referencia a esos lidercillos de la izquierda que son más fácilmente defenestrables o más fácilmente corruptibles. Ahí tenemos la figura de Pablo Iglesias con el que ha mantenido algún desencuentro. ¿Qué sensación le queda ya en este momento con Podemos? ¿Ha sido un lidercillo que se ha corrompido? ¿Pablo Iglesias? ¿Cuál es la sensación? Yo creo que más bien que se ha defenestrado, eso sí, mira que me llevo muy mal con Pablo Iglesias, pero es una persona a la que, es verdad, no tengo ningún tipo de compromiso político con Pablo Iglesias ni con Irene Montero, pero creo que hay un trabajo sistemático por defenestrarlo públicamente, ¿no? Y eso sí me afecta de alguna forma como ciudadana, como persona de izquierda, ¿no? Y como persona demócrata incluso, ¿no? Había un trabajo sistemático, bueno, incluso con el aparato del Estado implicado en ello para defenestrar cualquier posibilidad de cambio real. Putin se murió diciendo que lo que le preocupaba era Cataluña y Podemos. Digamos que los poderes fácticos del Estado han hecho un trabajo para intentar defenestrar la posibilidad de cambio que albergaba Podemos y era muy fácil hacerlo a través de sus líderes. Cuando hablo de lidercillo me incluyo, que no estoy diciendo que yo soy lidercillo, yo soy un ángel, ¿no? Bajado del cielo. Yo también he sido una lidercilla de la izquierda que necesita, para que mi organización se fortalezca, dejar paso a otras caras públicas, ¿no? Entonces, por eso, el argumento era para defender que es mucho más difícil para los poderes, para los privilegiados del sistema, que no quieren renunciar a ellos por la buena, como ha sido así a lo largo de toda la historia, defenestrar a personas concretas que oponerse a una multitud consciente que sabe lo que quiere y necesita y se articula, y se autorrepresenta y se autoenuncia, ¿no? Y para eso es necesario transitar utilizar los personalismos en la justa medida, y poner vacunas para evitar, ya digo, debilitarnos como organización porque dependemos solo de que nuestro líder o el líder sea simpático, caiga simpático, los poderes lo traten bien, por algo será, ¿no? También si lo tratan bien, ¿no? Porque no es lo suficientemente peligroso, ¿no? O si lo coactan un día, o un día se cansa, o se vuelve un cínico, ¿no? Y después no se quiere bajar de ahí, hasta los magistrados del Constitucional están ahí agarrados a la silla como si fueran garrapatas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Personas que venimos de otros espacios, digamos, que somos menos letrados, ¿no? ¿Nada más? ¿Ya llegamos al informativo? Muchas gracias.